Centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en Poder estar juntos en esta mañana, este culto unido. Yo les quiero compartir, antes de dar la palabra, que estábamos acá con el pastor Jorge. Había venido a predicar el pastor Beto Gardelini. Bueno, el pastor Jorge lo invitó y en un momento al final estábamos en una bendición congregacional y Jorge ahí nomás me dice: Norberto, tenemos que hacer un culto unido en Uxon con Plátanos y sería de mucha bendición. Y nació así, nació en un culto unido por venir a escuchar la palabra de un pastor tan querido como el pastor Beto Gardelini, y el pastor Jorge tuvo este sentir y hoy se hizo una realidad, ya es una realidad, ya estamos transitando este culto unido. Y decíamos el miércoles en Plátanos que estos sentires vienen de parte de Dios, nacen del corazón de Dios, baja a los pastores, a los siervos y se suelta a la congregación, y es de mucha bendición cuando obedecemos, cuando, como decíamos, nos tomamos un tiempo. Tal vez muchos no somos de congregarnos a la mañana, otros sí, y bueno, por ahí le quitan horas al sueño, horas al descanso, horas a la familia, pero venimos como parte de la iglesia del Señor a edificar el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Más allá de las congregaciones, como decía, lo único que nos divide es la localidad, pero el Espíritu Santo nos hace uno en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, muy bien. Quería decir en nombre de los pastores Angelito y Margarita, ellos son los pastores de Plátanos. Nosotros formamos parte de la congregación y somos un grupo de colaboradores también aquí del pueblo de Plátanos. Todos somos pueblo de Plátanos, pero algunos tienen unas funciones de colaboración, de cobertura, y ya se están levantando también hermanos en Plátanos sirviendo al Señor, y eso nos regocija el corazón, como Cari, que hoy estuvo cantando. Ella viene de la iglesia de Plátanos junto a Nori, y también ahí está Paulita, también haciendo una actividad muy linda en la iglesia. Bueno, ahí está Pedro Elvira con la intercesión también. Bueno, tantos hermanos que en la gracia del Señor podemos estar con las manos en el arado. Amén. Amén. Y pronto, muchos más. Para Amén. la gloria del Señor. Amén. El sentir del corazón del Señor es que muchos pueblos vengan al conocimiento de la verdad a través de la predicación del Evangelio, y que no solamente vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, tremendo, sino que también puedan ser discípulos de Jesucristo. Amén. Amén. Tener ese corazón de discípulo. Cuando nosotros leemos las Escrituras, siempre vemos que el Señor dice: y le habló a la multitud, y tiene una forma de hablarle a la multitud, y después dice: y les dijo a sus discípulos. Hay palabras que son para aquellos que anhelan ese corazón de discípulo, que anhelan ese paso más en la relación con el Señor, y hay otros que van como recién abriendo sus ojos a la salvación tan grande que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Así que por la fe proclamamos que todos los que estamos aquí tenemos corazón de discípulo. ¿Amén? ¿Amén? Levantamos la mano diciendo: Señor, al Señor le decimos: Señor, mirá que tengo corazón de discípulo. Quiero más, quiero más. Amén. Como hemos recibido en el culto, ahora quiero más también en tu palabra. Amén. Le decía, los pastores Angelito y Margarita, ellos también, en el nombre del Señor, extiendo este saludo. Ellos no están en ejercicio, pero sí en lo práctico, pero sí en ejercicio en lo espiritual. Ellos nos cubren con sus oraciones. El pastor Angelito tiene 90 años, él está en su casa y está siempre con el reposo, obviamente, necesario, y Margarita ahí como fiel compañera, ayudándolo, compartiendo, estando con él. Así que son las bendiciones de parte de ellos para la iglesia de Uxon. ¿Amén, pastor? Amén.
Pastora. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a abrir la palabra del Señor. Son 12:05. El pastor Jorge me dice que generalmente se extiende hasta 12:30, más o menos, ¿no? Más o menos, o más, menos. No tiene hora. No hay hora. Muy bien. Nosotros preguntamos por las dudas, no sea cosa que se empiezan a levantar los hermanos y bueno. Muy bien. Vamos a hacer un comentario. La predicación de hoy es algo que el Señor me está hablando un tiempo, que es la importancia de tener un espíritu reposado como hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es eso de tener un espíritu reposado? Ahora después lo vamos a ir viendo en el transcurso de la palabra. Pero qué importante que es, como hijos de Dios, poder tener paz en el corazón y buscar aquietar nuestro espíritu. ¿Sí? Como ahora, por ejemplo, que estamos o en el culto, de buscar tener ese reposo del espíritu para poder entender y comprender lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Como decía el pastor Jorge hoy, nosotros estamos en medio de un mundo que no conoce a Dios, un mundo que se mueve conforme a la corriente de este mundo, y si bien nosotros estamos en el mundo, dice la palabra, que no somos del mundo. Eso no está hablando del punto de vista en cuanto a ser humano. Nosotros todos somos seres humanos, aquellos que conocen a Dios y aquellos que no conocen a Dios. Pero hay algo que tenemos los hijos de Dios, que aquellos que no le conocen no lo tienen, que es el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. ¿Amén? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, que ha sido derramado, ¿sí? Y junto con ese derramar del Espíritu Santo, también tenemos el amor de Dios reposando en nuestros corazones. Y lo tenemos. Y dice la palabra de Dios que somos participantes de su naturaleza divina. Es decir, que tenemos a Dios adentro nuestro. Dios morando en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Cosas que conocemos y las decimos y las hablamos. Pero qué importante que, aparte de conocerla, de proclamarlas, porque es muy importante proclamar la palabra y expresarla, y por supuesto, aparte de creerla, qué importante que es experimentarla a la palabra. ¿Sí? Porque allí es precisamente cuando nosotros empezamos a experimentar la palabra, es que nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo empieza a tener beneficios, empieza a reposar. A reposar. Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús puntualmente lo expresa a sus discípulos y dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Es decir, que ahí vemos que hay tres clases de paz. La paz de Dios, el Padre, hecha en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, reconciliando al mundo con Él. Ahí está la paz de Dios, el Padre, reconciliando en Cristo al mundo con Él. ¿Sí? Y después el Señor Jesús dice: mi paz os doy. Habla de la paz del Hijo, de Jesucristo. Es la paz que figura en Gálatas 5 como fruto del Espíritu. La paz. Paz es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? Esa es la paz del Hijo. Es la paz que experimentamos en nuestros corazones precisamente por haber sido reconciliados en la cruz, habiendo recibido esa paz tremenda. Y después aclara: no la doy como el mundo la da. Quiere decir que hay una paz que da el mundo también. ¿Qué paz es esa? Generalmente es la paz que nosotros tenemos
cuando también como hijos de Dios la experimentamos. Por ejemplo, tenemos plata en el bolsillo, ¿no? Vamos caminando y sabemos que tenemos plata, entonces estamos tranquilos. Ahora esa misma persona, en ese mismo momento, se acuerda que se olvidó la billetera. Uy, se fue esa paz. ¿Dónde está? Uy, la billetera, uy, no tengo plata, ahora estoy... Ya se fue la paz. Porque es la paz que el mundo da, es la paz del tener. Es la paz que viene de afuera hacia adentro. Uy, qué paz tendría si mi esposo conociera al Señor. Amén. ¿Qué paz tendría si mis hijos, que hoy no están en el Señor, pudieran conocerle? ¿Qué paz tendría tantas cosas que vienen de afuera hacia adentro? Pero la paz de Dios es de adentro hacia afuera. Amén. Es porque te tengo, Señor. Es porque estoy con vos, Señor. Es porque esa comunión que tengo con vos, por más que alrededor todo caiga, yo estoy con tu paz. Amén. Y la estoy experimentando. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces, como estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, la corriente de este mundo empuja de tal manera, porque todo está programado en el mundo, y cuando hablamos del mundo, no hablamos como mundo en cuanto a precisamente globo terráqueo, cosas lindas que no son lícitas, disfrutar, hacer, situaciones, sino que hablamos de mundo como sistema que se mueve en contra de todo lo que se llama Dios. ¿Sí? Eso es el sistema que se mueve en contra, y cada vez lo vamos notando más. Nosotros, la generación de los 50, yo tengo 54, cuando yo era chico me acuerdo que había un temor en la sociedad, por ejemplo, los días de Semana Santa. Había, si bien había como un temor, un respeto, la gente tenía una cierta predisposición hacia las cosas de Dios, naturalmente se sucedía eso. Y aún los programas de televisión tenían determinada programación, los programas de radio, era como que había una solemnidad, no era religiosa, pero era una solemnidad al fin, que aquellos espirituales podían disfrutar y percibir. Hoy eso no sucede. Hoy hay un total, puesta de espalda hacia las cosas de Dios, y prácticamente hay que esforzarse para recordar que es Semana Santa, porque no hay nada que lo indique. Y en las fiestas, que comúnmente obviamente está esa situación de fiesta y demás, ustedes todos saben que lo último que se piensa es en el Señor Jesús, porque todo se transforma en un comercio, todo se transforma en un montón de situaciones que no hacen a la esencia verdadera del cristianismo. Bueno, todo eso, y sumado a muchísimas otras cosas más, es la corriente de este mundo que va empujando en contra de todo lo que llamamos Dios. ¿Y quién está ahí? La iglesia. La iglesia está ahí, viene la corriente de este mundo contra él, y la iglesia va contra la corriente de este mundo, avanzando, firme. Ni las puertas del infierno dice que prevalecen contra la iglesia. La iglesia avanza, camina y se abre paso en medio de una generación mala y perversa, pero va avanzando conforme al propósito que Dios tiene para cada uno. Amén. ¿Sí? ¿Y qué pasa? En medio de tantas situaciones y peleas, vamos llevando la paz. Y miren qué lindo que es cuando el Señor nos manda a predicar de 2 en 2. Dice, ustedes cuando vayan a predicar, diga, la paz sea con vosotros. Y si dice, aquellos que reciben su predicación, reciben la paz, dice que la paz que nosotros le damos, que llevamos, va a reposar en ellos. ¿Sí? Y seguimos avanzando, llevando la paz de Cristo por todas partes. Como dice la palabra, nosotros predicamos y anunciamos el Evangelio de la paz. Es el Evangelio, somos ministros de la reconciliación. Estamos llamados como iglesia a reconciliar a través de la predicación del Evangelio a aquellos que no conocen a Dios, para que también alcancen la paz que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y después, en el día a día, en el discipulado, en el amarlos, en el bendecir a los hermanos, que empiecen a experimentar la paz de Jesucristo, la paz del Hijo como fruto genuino del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? Amén. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros aún como hijos de Dios, muchas veces
precisamente porque estamos en esta batalla espiritual y en este caminar cristiano, también empezamos a tener situaciones que nos empiezan a suceder y a golpear. Y ahí es cuando precisamente es peligroso, porque generalmente la palabra de Dios que se predica, la palabra de Dios que se imparte, la palabra de Dios como hoy fue palabra profética que trajo el pastor Jorge Pugliese por el Espíritu Santo, soltó esta palabra a la congregación. Muchas veces, ¿cuántas palabras habrá habido en nuestra vida? Hoy con Julio estábamos hablando que nosotros tuvimos la bendición de conocer al pastor Jorge Pradas, al pastor Daniel García, al pastor Héctor Zarza, al pastor Julio Palacio, al pastor que ha partido hace poquito Souto, pastores que ya no están con nosotros, pero cuánta palabra de Dios ha fluido a través de ellos. Y yo recuerdo de todos ellos, tengo cosas en mi corazón. Tengo palabras de Dios que moran en mi corazón, dadas por el Espíritu Santo a través de estos hombres de Dios. Entonces, digo, qué importante es tener qué importante es tener el Espíritu reposado para que la palabra, y ahora vamos a hablar un poquitito de esto, no sea infructuosa. ¿Qué quiere decir que no sea infructuosa? Que no deje de dar fruto y que prospere para la cual Dios la envía. ¿Sí? Yo soy, me encanta, como todos ustedes, la palabra de Dios. Yo, por ejemplo, cuando vengo al culto, siempre estoy expectante de la palabra, de lo que Dios tiene para decir. Y no importa quién predique, no importa quién se para acá. Para mí, todo es palabra de Dios. Todo es palabra de Dios. Y no importa si tiene una gracia especial el que predica o no tiene una gracia. Cuando hay un corazón abierto y un espíritu reposado, siempre Dios te va a hablar. Amén. Siempre, siempre. Dios te va a hablar. No importa quién se pare aquí. Porque la palabra de Dios es impartida y cuando viene a tierra fértil, siempre va a llevar fruto. Y yo por ahí me acuerdo de palabras que escuché hace un montón y yo digo, ¿cuánto hace que escuché esa palabra? Y me viene al corazón. Y no me viene el corazón cuando estoy sentado en mi casa, me viene el corazón en una circunstancia específica en donde la palabra aflora. La palabra se transforma en vida. Vieron que está la parábola del sembrador. Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Marcos, capítulo 4. Vamos a Marcos, capítulo 4. Y vamos a leer el verso 18 y 19. Marcos 4, 18 y 19. Entonces, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Después en Lucas 8, no lo busquen, 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y en Mateo 13, 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tomé 3 porciones de los 3 evangelios, Marcos, Lucas y Mateo, hablando específicamente de la parábola del sembrador. Y la parábola del sembrador habla de 4 tipos de terrenos. La semilla es la palabra de Dios, ¿sí? El sembrador, en este caso, cuando el Señor habla, es el que lleva la palabra, que en este caso que el Señor hablaba del Hijo de Dios, Jesucristo mismo.
Pero hoy, llevado a nuestro tiempo, somos nosotros. ¿Quién lleva la palabra de Dios? La iglesia. Y dice que hay 4 tipos de terrenos. Aquella que cae al costado del camino, tierra dura, tierra pisoteada. Cuando cae la semilla ahí, obviamente ni entra en la tierra, dice, viene las aves del cielo, haciendo tipología del diablo, y la quita y la roba, y la palabra no da fruto. Después habla de aquella, precisamente, semilla que cae entre pedregales. Los pedregales tienen tierra, hay como recintos de tierra, pero la semilla cae, la semilla empieza a dar fruto, viene el sol fuerte y, por supuesto, las raíces no pueden ir más allá de donde está la piedra, entonces como la raíz es muy pequeña, el sol fuerte la quema y se seca. La palabra de Dios se quema, la semilla, en este caso la plantita. Después habla de entre espinos, que es lo que leímos ahora. Y entre espinos es aquella que cae en tierra fértil, que hay planta, y dice que crece esa plantita, pero también crecen los espinos. Y los espinos van creciendo, entonces la plantita, a medida que va creciendo, entre los mismos espinos va cortando una hoja, va cortando otra, va cortando otro poquito, y se termina secando. Y después está aquella que cae en tierra fértil y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿Por qué tomé esta porción específicamente que habla de los espinos? Si bien el Señor Jesús, cuando habla de esta parábola, hace alusión a aquellos que no conocen la palabra de Dios y da distintas categorías. Aquellos que oyen la palabra cuando cae al costado del camino son aquellos que escuchan, sí, pero bueno, no cae y el enemigo la roba. Y también aquellos que, como dije recién, distintas situaciones. Pero también nos sucede a nosotros que escuchemos la palabra. Nosotros hablo como hijos de Dios. Es una palabra que está apuntada a nosotros como iglesia. Que también en nuestro corazón puede haber espinos. También en nuestro corazón hay afanes. ¿Quién no tiene afanes? También en nuestro corazón hay situaciones que por ahí no están alineadas conforme a la palabra de Dios. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas, porque se amará a uno y se dejará al otro. También los hijos de Dios podemos tener en nuestro corazón afanes desmedidos, no alineados con la palabra de Dios. Cosas que no están conforme a lo que el Señor quiere hablarnos. Y eso produce que la palabra que vamos recibiendo domingo tras domingo, aun cuando tenemos esos tiempos devocionales, tiempo de búsqueda en nuestros hogares, no lleve fruto, y fruto ese fruto que permanezca. ¿Sí? Entonces, una de las cosas es que precisamente cuando hay afanes, no tenemos un espíritu reposado, no tenemos una quietud en nuestro corazón. ¿Sabe lo que hace un espíritu reposado? Hace que nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestra voluntad se alinee con el Señor. Esa es nuestra alma. Somos lo que pensamos, somos lo que sentimos y por ende hacemos. En el alma se asientan los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Pienso, siento, actúo. Y uso mi cuerpo. ¿Sí? Lo llevo, lo traigo, pero ¿quién moviliza mi cuerpo? Mi alma. Pienso, siento, actúo. Ustedes ahora están pensando lo que estoy hablando, están sintiendo escuchar la palabra y por ende están sentaditos atentos escuchando. ¿Quién está escuchando? El alma, que usa nuestro cuerpo. ¿Sí? Y qué importante es nuestro cuerpo, porque dice que la palabra de Dios que nosotros vamos a ser juzgados como hijos de Dios, conforme a la palabra, en el tribunal de Cristo, por todas las cosas que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. ¿Sí? Porque el cuerpo es el medio en el cual nuestra alma se mueve y actúa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer que tengamos un espíritu reposado para que ese espíritu reposado lleve a nuestra alma a reposarse? Precisamente es algo muy importante que vamos a ir viendo, y hoy Dani cuando estaba ministrando el culto hablaba de María.
¿Saben? ¿Quién no conoce a María, no? La hermana de Lázaro, la hermana de Marta, esa mujer tremenda de Dios que tenía algo tremendo que era ese espíritu de reposo. ¿Sí? Lo vamos a tomar un poquito como modelo, pero un poquito más adelante. Aquí también, en la palabra del Señor, dice, cuando el Señor habla en el Sermón del Monte, dice, por tanto os digo, no os afanéis, vamos a hablar mucho de esta palabra, afanéis, por vuestra vida, que habéis de vestir, que habéis de comer, o que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis, dice el verso 31, pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Y el verso 32 dice, porque los gentiles, las personas que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El verso 33 dice este versículo tan hermoso que todos lo conocemos y que lo amamos, ¿no? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Y el verso 34 dice, así que no os afanéis, otra vez esa palabra, el Señor, constantemente, no os afanéis. Le está hablando a creyentes, Está hablando a creyentes, porque dice, estas cosas buscan los que no conocen a Dios, los que están en el mundo. Pero ustedes, no os afanéis, no se turben, no se pongan ansiosos, no se pongan ebulliciosos por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán, su ansiedad, basta cada día su propio mal. Y también me gusta el Evangelio de Lucas, porque también hablando de esto dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber. Dice, y miren qué expresión dice en Lucas, ni estéis en ansiosa inquietud. Ni estéis en ansiosa inquietud. Esto lo dice en el verso 29. Todas estas cosas las buscan los gentiles, la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y Lucas también dice en el verso 31, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y después en el verso 33 habla de muchas cosas que tienen que ver de nosotros hacia el prójimo, de esas obras de misericordia, de brindarnos hacia nuestro prójimo, como oraba hoy la hermana, de amar a nuestro prójimo. Y el verso 34 dice, porque allí donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Indudablemente el Señor tiene mucho, pero muchísimo interés en que nosotros no seamos afanosos. Vamos a traducirlo al castellano. No vivamos preocupados, constantemente preocupados por cosas terrenales, sino que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, o todo esto, dice en realidad, a veces se dice todo lo demás como hablando de todo, ¿no? Auto, casa, todo, vacaciones, todo, está bien, es verdad, pero ahí el Señor habla específicamente, y todo esto os será por añadidura, va a venir como una consecuencia. ¿Qué es todo esto? Comida, bebida y vestido. Cosas fundamentales para movernos. Y vestido. Comer bien habla de tener una muy buena salud. Beber bien habla de también estar, aun cuando estamos en fiestas y demás, saber dónde parar cuando tomamos. A todos nos gusta tomar vino o tomar cerveza. El tema no es no tomar, el tema es saber hasta dónde. Y por ende vestido. Vestido no con lo que yo quiera. No, un buen vestido. Si no quiere que estemos bien vestidos. Sobre todo cuando venimos a buscar al Señor en la iglesia. Yo me acuerdo de nuestros pastores siempre decía,
La mejor ropa es para el Señor. El domingo tenemos que estar hermosos, vestidos para la gloria de Dios, conforme a nuestras posibilidades, conforme a nuestros recursos, pero de lo mejor que tenemos, eso es para el Señor, ¿no? Y vemos a esas hermanas que se van con toda la ropita linda para el Señor. Amén. Siempre para el Señor. Siempre para el Señor. Entonces, importante, buscar primeramente el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es vivir bajo el gobierno de Dios. ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Dios? Vivir conforme a la palabra de Dios. Conforme a lo que mi Señor me dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Yo cuando camino y vivo conforme a la palabra de Dios, estoy viviendo bajo el reino de Dios, en una cobertura que me da moverme conforme a su palabra. Después podemos hablar, ¿puedo ser un hijo de Dios y vivir no en el reino de Dios? Sí, podemos, no es el tema de la predicación ese. ¿Puedo ser un hijo de Dios y vivir conforme a otro gobierno que no sea el de Dios? Sí, pero no vamos a hablar de eso. Entonces, importante que el Señor nos dice, precisamente, allí donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Generalmente un corazón afanoso, preocupado, no está alineado en el corazón con las cosas del Señor. Ahora, sucede que muchas veces nos pasan circunstancias muy difíciles de la vida, muy difíciles, enfermedades, situaciones imprevistas, que generalmente nos desenfocan y nos sacan, porque los afanes y las ansiedades de la vida no vienen solamente producto de querer tener progreso material desmedido. No, también hay afanes que vienen cuando nos preocupamos demasiado por nuestros hijos, cuando nos preocupamos demasiado por aquello, por qué sé yo, cuando, como nos pasaba a nosotros con mi señora, que estuve enfermo un montón de tiempo, y el dolor físico es algo que atenta muchísimo contra la paz de Dios. Cuando uno tiene mucho dolor en el cuerpo, eso es algo muy fuerte que poder manejar para sentir esa paz y esa llenura del Espíritu Santo, porque lo he experimentado. Y el dolor, yo me acuerdo, nunca he sentido tanto dolor como cuando estuve internado, y me acuerdo que era tremendo. Todavía tengo consecuencias de esos dolores. Y me acuerdo una noche, lo doy como un testimonio, esto, yo estaba muy dolorido, tenía unos dolores lumbares que parecía que me trituraban así, que me arrancaban los músculos de la columna así. Y a mí me daban mucha medicación y yo no me la podían dar muchas veces, me la daban una vez porque casi lindaba ahí con la morfina, me decía la doctora. No, este medicamento no te lo puedo dar mucho porque es muy fuerte. No me pidas más. Yo a la noche le decía, no, enfermera, por favor. No. Y por ahí a veces me iba tanto digo que iba, en medio de la mañana, me daba un poquitito en el suelo. Pero se iba un ratito y después se iba y el efecto y me volvía. Y un día estaba mi señora, yo lloraba del dolor. Y le digo, Nori, orá. Y yo la veía a mi señora que estaba muy en paz, estaba muy tranquila. Entonces digo, Nori, orá. Y ella empezó a orar. Y ese espíritu reposado que ella tenía, en la oración empezó a venir sobre mí. Yo lo sentía, venía y me quedé dormido. El dolor se fue. Y después me despierto y yo pensé que había dormido 2 minutitos. Y mi señora me dice, no, dormiste como más de 40 minutos. Yo no me había dado cuenta. Y sentí esa paz de ese espíritu reposado que estaba en Nori, se ve que estaba muy alineado. Yo no estaba alineado, yo estaba en el tercer subsuelo. Y mi esposa estaba ahí y oró. Y toda esa noche no tuve dolor. Entonces hablábamos de la anestesia celestial, ¿no? Qué interesante esto de la anestesia celestial. De cuando, como decía el pastor Jorge hoy cuando oraba, la oración de fe, sanar al enfermo, la oración del justo,
Es tremendo esto de orar con fe, de impartir la bendición. Y en mí no hubo nada. Yo ahí experimenté el poder de Dios, en el amor de Dios, de sentir ese abrazo y sentir su bendición. Y me acuerdo que toda esa noche dormí re bien. Entonces, ¿por qué hablo de todo esto? Porque nosotros estamos en un tiempo donde, como decía el pastor, vamos a predicar. Qué importante también es predicar con un espíritu reposado la palabra de Dios. Impartirla, soltarla. El otro día una hermana me decía que la veían en la escuela y decían, pero hermana, ¿vos qué tenés? Vos no sos normal, ¿qué tenés vos? No, yo soy cristiana, soy creyente. Eso es lo que vos tenés. Ella transmitía ese espíritu reposado, ¿no? Y ella misma le preguntaba cómo era. Entonces ella le contaba lo que era ir a la iglesia, lo que era conocer la palabra, lo que era creer en el Señor, buscar depositar todas nuestras cargas, nuestras ansiedades sobre Él. Y esta persona se disponía a hablar, a escuchar. ¿Por qué? Porque veía una realidad en esa persona que no se ve en el mundo, ¿no? Entonces, qué importante es esto. Ahora, ya para ir terminando, vamos a hablar precisamente cómo tenemos que hacer para tener un espíritu reposado. Yo creo que la palabra en esta mañana es eso, ¿no? Buscar tener un espíritu reposado. Yo lo estoy buscando últimamente, a veces lo puedo lograr, a veces no, porque eso de andar en el espíritu no es que siempre somos espirituales y andamos siempre volando y estamos volando y va un ángel, hola ángel, ¿cómo estás? Y yo sigo, voy para allá y vengo. No, estamos constantemente fluctuando entre lo natural y lo espiritual, entre las cosas de las carnes que nos quieren salir y aflorar y lo que es la vida del espíritu. Es un constante movernos. El desafío del Hijo de Dios es tratar de vivir más tiempo alineado en el espíritu que en lo natural, ¿sí? Ese es el desafío como iglesia, mientras estamos aquí en la tierra. Y a mí me bendice mucho, precisamente, nuestra hermana María. Por ejemplo, en Lucas 10:38, verso 38 al 42, dice: esta tenía una hermana, yo no voy a leer todo porque es muy largo, se refiere a Marta, que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. La cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Nosotros podemos escuchar, por ejemplo, estamos acá, se escuchan algunos ruidos de afuera, cerró la puerta recién, pasó un auto, recién hace un rato pasó el hombre que vendía verdura, creo, ¿no? Y se escuchaba el parlante, yo escucho. Pero yo ahora no estoy escuchando la palabra, estoy oyéndola. Oír es incorporarla. Oír es estar buscando aquello que Dios tiene para mí. Pero es interesante lo que hace María. Dice, sentándose. Sentándose. Reposo. Ella está a los pies de Jesús, sentándose en reposo. Se aquieta. ¿Para qué? Oír la palabra de su Señor, Jesús. Entonces, lo primero, María ahí empieza ya a ministrarnos, conforme a la palabra, es, tengo que aquietarme, sentarme y decir, voy a escuchar lo que Jesús tiene para decirme. Constantemente, en las predicaciones, en la iglesia, cuando hay palabra de Dios. Ahora hay mucho internet, hay mucho situaciones que tenemos la bendición de poder escuchar tantos predicadores, tantos ministerios. Me voy a sentar a escuchar la palabra de Dios. Pero muy importante, escuchar todas las palabras, todas, pero no nos olvidemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Entonces, lo principal que Dios tiene para decir siempre va a ser en tu congregación. Siempre va a ser en tu congregación. Porque Dios tiene un mover congregacional para llevarnos. Entonces, está muy bueno que mires otros ministerios, nutrirte, escudriñarlo todo, retener lo bueno
Pero lo que Dios quiere para tu vida, para tu familia, generalmente nace de la congregación donde Dios mismo te pone. ¿Se entiende eso? Amén. Porque si no terminamos en una ensalada cristiana, rica, sabrosa, pero no estamos produciendo ese basamento que Dios quiere hacer. Porque Dios no es casualidad que nosotros estemos congregados en Plátano y ustedes estén congregados en Luxor. Dios habla también congregacionalmente. Las congregaciones tienen tiempos de Dios, como así también tienen tiempo, como hijos de Dios tenemos tiempos. Por eso es tan importante tener sentido de pertenencia al lugar donde nos congregamos. Amén. Eso es fundamental, tener sentido de pertenencia. El pastor Jorge es mi pastor. Uxon es mi congregación. Voy a escuchar lo que Dios tiene para decirme en este domingo en nuestra congregación. Es fundamental eso. ¿Por qué? Para que hagamos buenas bases sólidas. Y ahí viene la obediencia, ahí viene un montón de cosas que se van nutriendo para el Hijo de Dios. Entonces dijimos que María nos enseña que en poder tener un espíritu reposado, lo primero es sentarme y oír lo que Jesús tiene para decirme. No escuchar, oír. Otra cosa que nos enseña María en Juan 11:32, ese pasaje tremendo de la muerte de Lázaro. Qué tema tremendo cuando hay la partida de un ser querido o una situación difícil en nuestra vida. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hoy Dani también en el culto tomó ese pasaje inmediatamente que el Señor le habla a Marta y le dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres. ¿Se acuerdan de ese pasaje, esa parte? Y le habla lo que nos dijo Dani hoy. He aquí, María ha escogido la buena parte que no le será quitada. Amén. Esa parte no es una parte física, es una parte espiritual que precisamente habla de reposo, de quietud en situaciones tan especiales como es, por ejemplo, oír la palabra de Dios. Y aquí, en esta parte, ya no está María en una situación de reposo, atenta a escuchar la palabra de Dios. No, está en una situación durísima de la muerte de su hermano. Está en una situación extrema, como puede ser una situación dificilísima, como un accidente, como una situación que no podemos controlar, una internación súbita, una situación de despido en el trabajo, situaciones límites que no nos vamos a olvidar en nuestra vida. Cuando te enteraste de tal cosa o de tal otra, situaciones dificilísimas, ahí María, que tenía un espíritu reposado, que ella sabía estar en ese lugar que no se había quitado, dice: cuando lo vio a Jesús, fue y se postró a sus pies. Ese lugar, un lugar espiritual. Cuando nosotros tenemos problemas difíciles, todo, ¿qué hacemos? ¿Empezamos a buscar la solución naturalmente, afanados y turbados? ¿O antes de moverme, voy a los pies del Señor? Amén. María conocía ese lugar. No le sería quitado. Lo conocía y lo usaba. Y se postró a los pies del Señor. Y le dijo algo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esas mismas palabras, exactamente textuales, búsquenla ahí, en el Evangelio de Juan, son las mismas palabras que le dijo Marta, su hermana afanada. Le dijo: Señor, si hubiese estado acá, mi hermano no hubiese muerto. ¿Dónde estaba, Señor? Así le dijo. Pero María, postrada a los pies, le dijo exactamente lo mismo. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Conocía a su Señor. ¿Por qué conocía? Porque oía su palabra. Amén. No la escuchaba, lo oía. Entonces,
refugio que todos nosotros tenemos que tener cuando tenemos un espíritu reposado, de ir a sus pies. De ir a sus pies. Y lo tercero que nos enseña María es, dice en Juan 12, todo lo contrario a lo que estábamos viendo recién, un momento de fiesta, un momento donde todo está bien. Juan 12:3, donde Lázaro, su hermano que había muerto, está vivo, está sentado en la mesa, Marta está sirviendo, están disfrutando de ese momento. Dice que venían gente de todos lugares a verlo a Lázaro y a Jesús. Qué tremendo esto, ¿eh? Fíjense que después lo vamos a buscar. Dice, venían a ver, aparte de ver a Jesús, venían a ver a Lázaro, aquel que había resucitado. Qué tremendo esto cuando vamos a ver los milagros y no al hacedor de los milagros. Ahora estamos orando por las campañas de la Condia que van a venir. Y estamos orando como iglesia, hay fechas y calendario. Y a mí me bendice tanto el ministerio de Carlos Anacondia, me bendice tanto porque es un hombre que constantemente se saca a él la gloria y se la da al Señor. Constantemente hace esto, constantemente. Porque la gente va a mirarlo a él. Y él constantemente dice, no, miren a Jesús. Él es el que hace el milagro. Me usa a mí, pero Él es. Y mucha gente va a las campañas a buscar los milagros y gracias a Dios que los encuentra. Pero, ¿qué pasa? Jesús es lo más importante. Por eso es importante ministrar y discipular esto también, porque precisamente en ese verso, vamos a buscar a Juan 12, y vamos a leer el verso 3. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. ¿Qué ungió? Los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Antes de hablar de esto, vamos a ir al verso 9 del capítulo 12. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. ¿Quién? Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, como si Él no fuera todo, ¿no? Sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Es decir, nuestra naturaleza, ¿no? No está alineada con Dios. No solamente queremos ver a Jesús, sino a Lázaro, a quien había resucitado. Tengamos cuidado, hermanos, con mirar mucho los milagros, que nos hace como poner en la misma dimensión al milagro con el hacedor de los milagros. El Señor es digno de suprema alabanza. El Señor es Rey de Reyes. El Señor es Señor de Señores. El Señor es todo y en todo, dice la palabra. Es todo Él. Haga en su soberana voluntad milagros o no los haga. Amén. Si tú me das o no me das, tú me quitas o no me quitas, lo que quieres hace con mi vida, Rey soberano. ¿Te acuerdas de la alabanza de Rey de vida? La soberanía de Dios. Y todo lo que Él hace está bien. Más vale que vamos a ir en pos de las sanidades y de los milagros conforme a lo que el Señor quiere. Pero cuidado con distraernos y poner al Señor siempre a la medida de lo que Él haga. Si no lo hace, bueno. Entonces, ¿qué pasó? Me enojo con Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, por sobre todas las cosas. Amén. Ese es el primer mandamiento. Y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumple toda la palabra, la ley y los profetas, dice. Todo. Entonces, en un momento de alegría, de gozo, de plenitud, de paz, de bendición, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Era una cena. Yo me imagino, Marta haciendo el mejor manjar. Dice, Marta servía. Ahí es el único pasaje que Marta no hablaba. Se ve que Marta ya había asimilado las enseñanzas. Solo servía, dice. Lázaro estaba sentado a la mesa. Y en ese momento rompe María. Con un perfume de nardo de mucho precio. Muchos se hacen las cuentas. El salario de todo un año.
ella rompe ese vaso de alabastro y unge sus pies. Y no solamente unge sus pies, sino que lo enjuga con sus cabellos. Imagínense esa situación, ¿no? Y imagínense la situación. La casa está llena de gente. La casa está llena de olor a comida. Cuando las mujeres cocinan, siempre se llena de olor rico de comida. Y en ese momento empieza a confundirse el olor de comida que Marta había hecho con tanto amor. Invade el perfume de nardo de mucho precio toda la casa. Y la casa se llenó del perfume, dice. En ese momento la comida pasó a segundo plano. Todas las miradas que estaban puestas en Jesús y en Lázaro, inmediatamente dejaron de estar puestas en él para ver lo que estaba haciendo María. Una adoradora que adora a Dios en espíritu y en verdad, que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y en ese momento, donde los discípulos dijeron, esto es un desperdicio, Judas, pero fíjate, Señor, sacó la calculadora, fíjate todo esto, ¿cuánto le podíamos dar a los pobres? Toda esta cantidad de comida, con esto eso que había comprado. Empezaron a hacer cuentas. Y el Señor dice, no, atento. Tranquilos. Ella me está ungiendo para mi sepultura. ¿Saben que cuando fueron las mujeres, después que el Señor murió, a buscarlo para ungirlo, que llevaban muchísimas especias aromáticas para ungirlo, como la cantidad que había era como para ungir a un rey post-mortem, la que llevaban las mujeres? Y no la pudieron ungir porque el Señor resucitó. Pero esta proféticamente hizo un acto profético y lo ungió para el sepulcro. En un espíritu reposado oímos la voz del Espíritu en momentos muy, pero muy especiales. Yo creo que es más difícil seguir a Dios cuando las cosas nos van bien que cuando nos van mal. No sé si ustedes están de acuerdo. Generalmente cuando nos van mal, nos acercamos a Dios. Es más, la palabra de Dios nos habla del pueblo de Israel, es constante. Le va bien, Dios los prospera, Dios los bendice, se caminan, se olvidan de Dios, se alejan tanto, terminan haciendo cosas estrafalarias. Dios les hace entender con mano dura y poderosa que no está bien lo que hacen, les empieza a ir mal, les empieza a ir mal, ¿y qué hace? El pueblo se arrepiente y vuelve a Dios. Es la historia de la palabra de Dios constantemente, que también nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando nos va bien la cosa, nos olvidamos de Dios. El domingo, en lugar de venir a la iglesia, lo vamos a comer asado, ¿no? Porque mi familiar. Y nos empezamos a olvidar. Pero en los momentos que nos va bien, es donde más difícil es seguir a Dios. Y precisamente esta es un acto de adoración en un momento de plenitud. Su hermano que estaba muerto, que ella quería mucho, ya estaba resucitado. ¿Qué necesidad tenía de hacer eso? Porque ella sabía a quién estaba ungiendo. Yo quiero hablar un ratito, un minutito nada más del tema del culto a Dios. Metámonos en el culto a Dios. Metámonos. De acá, del culto a Dios, sale la evangelización. Del culto a Dios salen las sanidades. Del culto a Dios sale todo, porque es la presencia misma de Dios. No estamos leyendo, este Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Jesús que estuvo sentado en la mesa, allí en la casa de Marta, de María y de Lázaro, es el mismo Jesús que viene a habitar aquí por la fe. Amén. Entonces, movámonos sabiendo que Él está. Dejemos fluir la alabanza, dejemos aún más acá. Me gocé esta mañana en el culto, un culto hermoso, un culto de bendición, ver cuánto el corazón del Padre se ha agradado en esta mañana, ver tantos hermanos, pero metámonos más. Se van a asombrar las palabras, los sentires, los moveres que vienen por oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y no solamente palabra para mí, sino palabra para mi congregación, donde Dios me puso, que me edifica como iglesia de Jesucristo. Eso es tremendo. Por eso, acá lo que hace
María es un culto de adoración, de entrega. Podemos hablar un montón, la prédica podría haber ido solamente esto, pero el sentido era, simplemente de esta predicación, era el sentido del espíritu reposado. Un espíritu reposado. Esa es la palabra de esta mañana. Busquemos, anhelemos tener un espíritu reposado, en todas circunstancias. Ahí hablábamos con Julio antes de salir de casa, decíamos que el pastor Daniel, cuando él nos ministraba en el discipulado que pudimos hacer por la gracia del Señor, él decía que el hombre espiritual se caracteriza por una situación. Dice, el hombre espiritual, cuando las cosas van muy bien, él está templado, como el fruto del espíritu, la templanza. Cuando las cosas van muy mal, no está muy abajo, está templado, siempre tiene un equilibrio. Ustedes fíjense eso. La persona que cuando las cosas van muy mal, Señor, esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez mayor peso de gloria, Señor. Tranquilo, estoy con vos, no me voy a mover, que no se me vaya el espíritu reposado. Porque buscan tener una comunicación constante. Entonces las situaciones no están dadas por lo de afuera, sino por lo de adentro que va hacia afuera. El que cree en mí, de su interior, de su espíritu reposado, correrán ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Amén. El interior. Entonces, ahí María, yo le pido a los músicos que puedan ir viniendo, vamos a terminar con una alabanza y ya terminamos. Qué importante que es esto. Ahora, vendría otra parte, cortita. ¿Cómo tengo un espíritu reposado? María me enseñó, oigo la palabra, en los momentos muy difíciles busco ese lugar de cobertura y de intimidad con mi Señor. Y sé que Él es todo. Sé que es todo. Me rindo todo a Él, me derramo a Él. No hago cuentas con Dios. Nunca hago cuentas. No hago cuenta de los diezmos, no hago cuenta de las ofrendas, no hago cuenta del tiempo que tengo que entregarle al servicio. Siendo con un espíritu prudente, sé dónde termina el tiempo de mi familia y dónde empieza el tiempo de mi congregación, que en definitiva es toda mi familia. Entonces sé cómo moverme con un espíritu reposado. Si hay momentos que tengo que estar o no estar en determinadas situaciones, porque el espíritu reposado oye la voz de Dios. Amén. Rema, palabra para el momento. Pero tan importante es la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12, que es más cortante que toda espada o filo, y que divide las cosas que son del espíritu a las cosas que son de la carne. La palabra tiene que operar. Y cuando opera la palabra en mí, ¿saben qué hay? Muerte. Qué fea esa palabra. Sí, muerte. Muerte de las cosas que no son de la tierra, de la carne, que no son del cielo, del espíritu. Tarea para el hogar. Leamos Colosenses capítulo 3. Todo enterito. Léanlo en oración. Léanlo con un espíritu reposado. Colosenses capítulo 3. Léanlo, escudriñenlo, mastíquenlo. Hay una alabanza que dice, no solo basta con cantar, no solo basta con pedir, sino que dice que es necesario morir. Para que María esté en ese lugar que no le he quitado, tiene que haber muerte. ¿Por qué? Por la palabra de doble filo que penetra, mata todo lo carnal y terrenal en mí y me hace vivir a la clase de vida que él sabe dar, como dice esta alabanza, ¿no? Dame tu vida, esa clase de vida que él sabe dar. Yo le voy a pedir que se queden así sentaditos, no se empiecen a cantar, las chicas le van a ir cantando, suavecito, y busquemos que esta palabra que el Señor hoy nos trajo haga que en nosotros esté este anhelo de este espíritu reposado para tener una alma quietada en Dios, para todo lo que Él quiera, y más. Aleluya. Vamos a ir practicando despacito. Gracias. Gracias, Jesús. Suficiente, solo con querer hacer, es necesario.
quiero vivir solo para ti. Aleluya, levanta tus manos y dile, al que vive, Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. levanta tus manos con todo el corazón, toda la fe, declara. Dame tu vida, Aleluya. esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Solo para ti, mi Señor, solo para ti, Jesús. Yo quiero vivir solo para ti. Díselo, decláralo. Señor, renuevo mi voto, yo quiero vivir para ti. Quiero vivir Con un espíritu reposado en tu presencia, que sabe oír tu palabra, que sabe buscarte en los momentos difíciles, que sabe darte culto y gloria y alabanza, y se suelta en la presencia gloriosa de tu vida. quiero vivir solo para ti. Oh, sí, Jesús, dame. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Aleluya. Y siempre que la palabra de Dios es predicada, el Señor nos quiere llevar a más. Yo en el momento que estaba buscando al Señor para traer esta palabra, el Señor me decía, en mi pueblo hay mucho afán, hay mucha ansiedad, mucha. Empezando por vos, ¿no? Vos, sí Señor, tenés razón. Es verdad, hay mucho afán y mucha ansiedad. Aún hay afán y ansiedad por la obra del Señor. Nos afanamos por la obra del Señor. Como si el Señor nos necesitara, ¿no? Nos preocupamos, nos afanamos. ¿Y saben qué? Nos empezamos a pelear con el hermano. Nos molesta este, nos molesta el otro. Una vez en una congregación había un hermano que le gustaba siempre postrarse, ¿no? Y ese día, no me acuerdo si era un rey, porque había mucha gente. Y este hermano fue al lugar donde iba siempre, a buscar a Dios, a postrarse. Y claro, se invadió todo el lugar que él tenía, ese lugarcito. Y claro, se empezó a sentir invadido. Y yo justo estaba al lado y lo escuché, ¿no? Y se levantó enojado y dice, no me dejan adorar. Y se fue. Porque era un lugar físico el que buscaba, no un lugar espiritual. Si buscas el lugar espiritual, no vas a decir no me dejan adorar, Señor, gracias. Porque somos tanto para adorarte, para darte toda la gloria, Amén. toda la alabanza, que me Señor. pasen por arriba, que me usen como felpudo. Señor, porque toda la gloria es para vos. Qué hermoso Amén. que es estar incómodo adorándote cuando hay tantos hermanos que te buscan. Amén. Sí, sí, Esa es la Señor. parte espiritual. Amén. Por eso, tengamos cuidado, porque también hay un estrés cristiano que enferma, y se lo digo por experiencia propia, y
que lo lleva aún hasta estar internado, porque no lo movemos con un espíritu reposado. Nos movemos afanosos. Y en Filipenses dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Amén. Oro, ruego, Señor, gracias, porque ya lo hiciste. La obra es tuya. Amén. Yo estoy para que vos me pidas. Gracias, Señor, gracias. Ya lo hiciste, gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Los vamos a servir con un espíritu reposado. Amén. Reposado. Amén. Por eso, si en esta mañana alguien de los que estamos aquí necesita una oración para volver otra vez a ese punto donde el Señor quiere que nos movamos, con esa clase de vida que Él nos sabe dar, resucitados en Él. Yo te voy a decir que pases. Aquí adelante está el pastor Jorge, puede orar por tu vida, para quitar todo afán, toda ansiedad, aún si estás en la obra y necesitas que venga un espíritu reposado. Es el momento ideal, es el momento de venir a buscar de Él, para que después lo que hagamos, todo sea para sobre. Pase más adelante, pase más. Pase más. Aquellos hermanos, no pierdan este momento, vamos a orar por cada uno de los que vengan, específicamente por esto, por un espíritu reposado, por un espíritu reposado. Yo entendía este matrimonio hermoso que son los papás de Cami, que puedan pasar, que necesitan más que nunca este espíritu reposado en este tiempo. Amén. Más que nunca, porque Dios se está moviendo de una forma tremenda y necesita mucho esto de oír al Señor, de oírle con un espíritu reposado. Amén. Podamos ir subiendo la alabanza suavemente, porque ahora vamos a orar por aquellos que han pasado y adelante aquellos que quieren, necesitan oración. Viene adelante. Vamos a terminar este espíritu de oración. Aleluya. Dame tu vida. Dani, puede venir a orar, ¿sí? Aleluya. Con libertad, el Espíritu de Dios se está moviendo en esta mañana. Quiere que muchos corazones de María se establezcan en Cristo para oír la voz de Dios, para caminar conforme en los momentos difíciles, conforme a su guía y a su palabra. Aleluya. El Señor quiere perfeccionarnos en la búsqueda de la adoración, en su presencia, en su persona. Aleluya. Gracias, Señor. Dame tu vida, derrama tu vida, Señor, sobre estos hermanos que están buscando de ti en esta mañana, ese espíritu reposado, ese espíritu, Señor, que viene con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que los corazones se guardan en Cristo, que las mentes se guardan en Cristo. Sí, Señor, tú lo derramas. Oh, sí, mi Rey. Más sobre tu pueblo, más de tu gracia, más de tu abundancia, más de tu espíritu de resurrección viniendo sobre los hijos de resurrección. Dame tu vida, aleluya. Levanta tus manos, iglesia. Bendice a los hermanos, bendice al Señor. Proclama palabra de bendición, palabra viva, palabra eficaz, palabra de bendición, que edifica, que conforta, que consuela. Oh, sí, mi Rey. Oh, Ramana, cama, mira. Yo quiero vivir.
Norberto, llévese esta palabra, llévesela a su casa, llévesela en su corazón. Pero hay algo que el Señor me hizo notar, algo. Dice que el Señor Jesús dijo, y María eligió, escogió, eligió la buena parte, la cual nadie se la puede sacar. Amén. Y yo quiero decirte, hermano, que en este tiempo podamos elegir bien. Tenemos a Dios, tenemos su presencia, su palabra, Él está dispuesto a bendecirnos, pero a veces elegimos mal. Elegimos mal. Que podamos elegir bien. Amén. Para darle gloria a Dios. Elegí bien. Amén. Hay un profeta, no me acuerdo ahora, pero dice, yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. Y después, más abajo dice, elige la vida, Amén. elegí la bendición. Te conviene, Amén. te conviene. Que sepamos elegir, ser sabios como María, que eligió la buena parte. Y cuando elegís la buena parte, estar en la presencia de Dios, no hay nada que te pueda mover de ese lugar. Amén. Amén. Aleluya. Vamos a orar, queremos respetar a los hermanos que tienen que ir a su casa, a las hermanas, a cocinar. Vamos a orar. Señor, gracias por esta presencia que ha sido derramada en este lugar, en este día de culto, junto con los hermanos de la localidad de Plátano, Señor. Gracias porque has venido con bendición, has venido con palabras, Señor. Nos has respondido, Señor, y queremos irnos a casa llenos de tu presencia, Señor. Queremos elegir la vida, Señor, no la muerte. La bendición, no la maldición. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este día, Señor, y en esta semana que comienza, queremos tomarnos de tu mano, Señor, y ser llenos de tu Espíritu Santo y ser antorchas encendidas donde tú nos quieras llevar, en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde tú nos quieras llevar. Que bendigas la iglesia en Plátano, Señor. Que bendigas a Norberto, a Nora, a su esposa, a su familia, a todos los que están colaborando, a todos los hermanos. Bendícelo, Señor, y prospera ese lugar, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. Gloria, gloria y más gloria, y un fuerte aplauso a nuestro Señor.